que lo increíble y recibe lo imposible. Por eso la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradarnos. Mateo capítulo 14 que estamos leyendo dice que el Señor Jesucristo envió a sus discípulos en la barca y todos en algún momento estamos en una barca. La barca es tu vida. La barca puede ser tu familia. La barca puede ser aún tu congregación. La barca es el ámbito donde tú te desarrollas, donde tú te desenvuelves. Y en la vida siempre nuestra vida es como una barca. Y de pronto el Señor nos manda para pasar al otro lado. Pero para pasar al otro lado, aquí en la isla, estamos en una isla, es muy claro que para pasar al otro lado tenemos que atravesar el mar. Y eso es algo importante, porque cuando estás atravesando el mar, aquí no pasas, bueno, los que vivían de Cuba tenían que balsas. Ahora nosotros pasamos a través de los barcos. Gracias a Dios que son más grandes, pero aún así no quita que cuando estás en medio del mar, hermano, cuando tú estás en medio del mar y se levantan los malos tiempos, no hace daño, hermano. Y luego están algunos bien bañados, se guacarean, el miedo, el mareo, tantas cosas, porque eso les hace el mal. Dice eso en Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23, el Señor nos hizo pasar en la barca, pero el Señor se quedó orando. Él siempre está pendiente de nosotros, hermano. No crea que el Señor no sabe lo que nos pasa. Él sabe lo que nos pasa, pero muchas veces nos deja para que desarrollemos nuestra fe, para que crezcamos en la fe. Nos deja en la barca, nos sube en la barca y nos manda en el mar y permite que el mar se levante en nuestra contra, porque dice que estaba en el versículo 23 y 24, dice que estaba la barca en medio de qué? Del mar, y los vientos eran contrarios. Qué bonito es, hermanos, cuando todo marcha bien y tu barca va avanzando. Eso es lo más bonito. Ojalá que cuando esté tu barca caminando, usted también esté sirviendo a Dios, porque tu barca va avanzando bien. Hay que darle la
en lo más oscuro de la noche, cuando el terror ya se ha apoderado de nuestras almas y pensamos que no hay remedio, entonces pudieron divisar que venía un personaje. El Señor no nos había abandonado, pero el Señor fue al encuentro a rescatarnos, porque Él no nos deja, hermano. Cuando ya se va a hundir nuestra barca, es cuando el Señor aparece. Detrás de la tormenta viene la calma. Detrás de la tormenta está el Señor. Muchas de las ocasiones no nos damos cuenta que nuestra barca está siendo azotada, pero que el Señor no ha dejado de estar pendiente de nosotros. Siempre nos ha cuidado, pero Él tiene su momento en el que va a aparecer. Y a veces aparece cuando pensamos que ya no hay remedio, que todo está perdido, pero el Señor aparece. Y apareció el Señor. Pero muchas veces nuestra fe falla, hermanos. Nuestra fe decae. Cuando estamos en medio de la crisis, nuestra fe se tambalea. Por eso es importante que nosotros busquemos a Dios, nos congreguemos, porque siempre habrá alguien que impulse tu fe, que apoye tu fe, que te motive a esa fe. Vienes, escuchas la palabra, te motiva la palabra de Dios, porque para eso es la fe. Pero cuando estamos solos en medio del problema y no hay quien ore por ti, y no hay quien te anime, y no hay quien, hermanos, te dé palabra, entonces tú empiezas a desmayar. Los discípulos, cuando vieron que aparecía alguien que a lo lejos venía, se espantaron. ¿Y sabes qué dijeron? ¡Un fantasma! Y cuando dijeron que es un fantasma, ya ven que con uno que le dé miedo, que diga ¡un fantasma!, todos se espantaron también. Y todos gritaron eso, ¡un fantasma! Es como cuando van a matar y dicen ¡corre, corre! Todos corren y saben por qué corren, pero todos corren. Pues así diciendo ¡un fantasma! Corrieron diciendo todos ¡un fantasma! Se llenaron de miedo. Muchas veces, hermanos, en lugar de tener fe, estamos creyendo en supersticiones. Los fantasmas no existen. Pero esos discípulos gritaron, ¿qué gritaron? Un fantasma. ¿Cómo eres un creyente en el Señor Jesucristo? ¿Tienes fe en el Señor? Y andas creyendo supersticiones. ¿Cómo? Porque no estás cimentada tu fe en Dios. Por eso, hermano, ¿cómo está tu fe? Que cuando vienen esas situaciones, tu fe en lugar de estar firme, estás creyendo supersticiones. Y entonces, cuando estás en medio del problema, en lugar de buscar a Dios, de recurrir a Dios, si el bebé es enfermo, pues ¿sabes qué? Pues hay que salvarlo, hacer un huevo en su cabeza, no tiene un huevo que esté ojo de borracho, no sé qué tanta supersticiones. ¿Qué pasó con la fe, hermano? ¿Qué pasó con la fe? Cuando empieza la duda, el miedo se apodera, y cuando se apodera el miedo del ser humano, empieza a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Y el miedo se les apoderó a tal punto que empezaron a temblar. El Señor tuvo que quitarles desde que el Señor venía. ¿Y saben qué les estaba diciendo el Señor? Les estaba diciendo, miren, ustedes le tienen miedo al mar. El mar se está levantando, pero se les olvida que yo soy el creador del mar, que tus problemas están debajo de mis pies. Yo soy el que camina sobre las aguas, sobre los problemas. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Y Él está pisando tus problemas. Él está diciendo, el mar te atemoriza,
Ven. Solo una palabra que tiene 3 letras. Ven. Y la fe de Pedro se activó en obediencia, de modo que él se para en medio de la tormenta, bajó de la barca y empezó a dar el primer paso debajo de la barca. ¿Qué es lo que pisó Pedro, hermanos? El mar. Y luego vio que estaba sólido el mar y puso el otro pie. Pero él, su mirada estaba directamente hacia dónde? Hacia Cristo Jesús. Y escuchen esto que estaba pasando. Pedro ya estaba de pie. Y aquel mar que le había atemorizado, y aquel mar que le había dado miedo, a todos les dio miedo el mar, el mar que pensaron que era su fin, ahora estaba debajo de los pies de Pedro. Y Pedro estaba caminando y mirando al Señor. Sus ojos estaban fijos en el Señor. Pero ¿saben una cosa? Había algunos que estaban en la barca. Hombres que se quedaron en la barca, que no fueron capaces de bajar de la barca, porque no es tan fácil vivir por fe, hermanos. No es tan fácil bajar de la barca en medio de una tormenta. Y los 11, en vez de bajar, empezaron a mirar también a Pedro. Sí, lo admiraron. Es decir, como aquel que le aplaudía a nuestra mente, que corridas de toro, ¿no? Le aplaudían al poder, pero no se bajan a aplaudir al toro, porque desde arriba está bonito todo, como los que van a aplaudir a las que juegan, pero no son los que están jugando. Pues así estaban los 11. Y los 11 empezaron a decir: ¡wow! ¡Pedro! ¡Está caminando! ¡Ya se nos separó! ¡Está en medio del mar, caminando en la nada! Hermanos, muchas veces ese es el fracaso del creyente. Pedro empezó a escuchar lo que estaba pasando en la barca. Porque a veces eso es lo que nos sucede, que nos podemos escuchar lo que otros dicen, lo que otros opinan. Si otros te animan, lo escuchas y vas adelante. Y si te desaniman, también los escuchas. Pues ellos empezaron a hablar y entonces Pedro, ¿qué dice el versículo 30? ¿Qué dice el versículo 30? ¿Qué pasó? Bien. Entonces Pedro, ¿qué dice el 30? Pero al ver Pedro, el fuerte viento, ¿por qué? Su mirada, ¿sobre quién estaba? Sobre Cristo. Pero al ver el fuerte viento, ¿por qué empezó a ver el fuerte viento? ¿Saben por qué? Porque empezó a escuchar a esos que estaban en la barca. ¿Qué nos importa el comentario de los demás? Pues ese comentario de los demás tenía que aprender la lección, pero que su fe no debe estar basada en lo que comentan los demás. No, porque cuando él escuchó ese comentario, se le olvidó y tal vez empezó a vanagloriar. Y tal vez volvió a ver el viento y de nuevo empezó su mente a pensar tantas cosas. Yo no estoy normal. ¿Qué hago aquí en medio del mar? En medio de una tormenta, a las 5 de la mañana, oscuro completamente, y entonces su mente le empieza a traicionar. Y en ese momento, cuando él empieza a usar su cerebro, empieza a hundirse también. ¿Saben qué estaba pasando en la barca? En la barca había 11 que cuando vieron que Pedro se estaba hundiendo, ¿qué creen que hicieron los 11 hermanos? Nada, no podían hacer nada, y tal vez, pero ¿para qué bajó de la barca? Y no sé qué
que lo halagaron, los mismos lo criticaron, los mismos también fueron sorprendidos de ver que Pedro volvió a caminar sobre las aguas. ¿Cómo está tu fe en esta hora, hermano? ¿Cómo está tu fe? Tal vez tu fe está débil y está fracasando y te estás hundiendo. Si tú sientes que tu fe está enfermando y sientes que necesitas del auxilio del Señor, ¿por qué no le dices, Señor, sálvame, sálvame, Señor, que perezco? Y entonces, hermanos, el Señor toma al apóstol Pedro en medio del mar, ese mar que estaba hundiendo sus barcas, ese mar que había golpeado con todos estos hombres, hermanos, ese mar que representaba los problemas, ese mar que representa las pruebas que vienen a tu vida. Y ahora Pedro se para firme sobre el mar, tomando de la mano del Señor, que no hay forma de caer, hermanos. Por eso dice el coro, tomado de su mano, yo voy con él. Tomado de la mano, voy con él. Porque, hermanos, cuando el Señor extiende su mano y nos levanta, nos hace caminar. ¿Caminar sobre qué? Sobre todos los problemas que vienen a nuestra vida. ¿Cómo está tu fe, hermano? Si tu fe se encuentra debilitada, si tu fe se encuentra desanimada, si tu fe se encuentra mermada, si sientes que ya estás hundiendo en esta hora, dile al Señor, Señor, sálvame, sálvame que perezco, necesito de ti, necesito que me auxilies. Mira cómo los vientos están golpeando a mi barca, Señor. Ven a mi barca y sálvame, Señor. Ponte de pie en esta hora, hermanos. Póngase de pie. Dígaselo al Señor, Señor, yo quiero caminar en medio de los problemas. Poner mis pies sobre esos problemas que han venido a mi vida, que están probando mi fe y que no me he podido sostener, pero hoy vengo a agarrarme de tu mano. Tómame de tu mano, Señor, y no me sueltes. Díselo al Señor en esta hora. Padre, hoy venimos a tomarnos de tu mano, Dios mío. Fortalece mi fe. Mi fe está decayendo. Díselo al Señor. Mi fe, Señor, está pasando momentos difíciles de crisis. Pero hoy vengo ante ti para decirte, sálvame, Señor, que perezco. Esa palabra que está llegando para mí, Señor, esa palabra, Señor, que has dado para que yo, Dios mío, sea fortalecido, para que esa fe que siento que se está hundiendo en medio del problema, mi barca está siendo golpeada, mi barca parece que se va a hundir. Señor, parece que es lo último que está dando, pero hoy te pido, sálvame, que perezco, Señor. Levanta mi fe, anima mi fe, Señor, que en medio del problema, que en medio de la crisis, que en medio de la dificultad, que en medio de la adversidad, que está embravecido, Señor, a mi alrededor, yo pueda estar firme de pie y poner mis pies sobre esos problemas, poner mis pies, Señor, sobre cada una de esas circunstancias adversas. Que tu fe no decaiga, hermano. Hermana, que tu fe no decaiga. Y en medio de la prueba no decaiga tu fe. En medio de la necesidad no decaiga tu fe. En medio de la crisis no decaiga tu fe. En medio de ese mar que se ha embravecido en tu contra, los vientos contrarios que se han levantado para que no sigas adelante, pero que tu fe no decaiga, que tu fe sea fortalecido en el nombre
le va a decir, Señor, pon tu